Bendiciones con todos. Tema 27, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, las malas influencias. Y utilizamos Deuteronomio capítulo 13 que vamos a ir leyendo mientras vamos explicando. Desde el capítulo anterior, capítulo 12, comenzamos la sección en Deuteronomio que consiste en estatutos y decretos, los cuales regulan la relación con el prójimo. En este capítulo se toca un tema muy serio, el peligro de las malas influencias que nos inducen a la idolatría. Ya habíamos visto con anterioridad la prohibición de tener otros ídolos, como Deuteronomio capítulo 5, versículos 7 al 8, capítulo 7, versículo 4, capítulo 8, versículos del 19 al 20. Pero ahora se hablará de lo que se debe hacer con alguien que quiera inducir a los demás a caer en tal pecado. Las advertencias se relacionan a tres grupos. Primero, profetas. Segundo, familiares. Tercero, ciudades. Primera advertencia, referente a personas con don profético. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 3 dice: Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Mucha gente se deja impresionar demasiado por los profetas. Ciertamente es un don impresionante, pero los profetas siguen siendo seres humanos y pueden equivocarse. Aunque una persona sea un profeta verdadero, no debemos dejarnos llevar por cualquier cosa que diga. Más bien, debemos tener discernimiento sobre lo que se profetiza, siempre matizando y midiéndolo a la luz de la palabra de Dios, las Escrituras. Si debemos obedecer a alguien, eso es a Dios y no al profeta. Escuche lo que dice Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. La incitación a la idolatría tiene serias consecuencias. Deuteronomio 13:5 dice: tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre. Y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal en medio de ti. ¿Qué les parece? La idolatría es tomada muy en serio en la Biblia, ya que las consecuencias implican desviar al pueblo y alejarlo de Dios. Por ello, el castigo por este pecado es tan fuerte. La advertencia no es solo contra los líderes proféticos, sino también contra toda persona más cercana a uno, quienes tienen nuestro oído todo el tiempo. Segundo, la segunda advertencia, en contra de los parientes cercanos que quieren hacernos tropezar. Deuteronomio capítulo 13, versículo del 6 al 7 dice: si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos,
que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses, de los cuales que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde el extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. Noten que esta invitación a la idolatría se hace en secreto, en el ámbito de la intimidad de la casa. Nadie más se entera, pero Dios sí se entera. ¿Cuál debe ser nuestra reacción ante tal propuesta de pariente cercano? Deuteronomio 13:8 dice: no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni le encubrirás. ¿Qué les parece? Pero no basta con no prestarle atención. La Biblia dice que esa persona debe ser eliminada de entre el pueblo por la amenaza que implica a la comunidad. Deuteronomio capítulo 13, versículo del 9 al 11 dice: sino que la matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto provocó apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosas semejantes a estas. Suena demasiado drástico, pero es porque la amenaza es muy seria. La idolatría es una amenaza que lleva a la destrucción y por eso debe eliminarse de raíz, de forma similar al cáncer. El cáncer no puede dejarse en el cuerpo porque corre el riesgo de convertirse en una enfermedad que lo lleva a la muerte, ¿sí? Se va extendiendo por todos los órganos que están sanos y el resultado es luego la muerte. Así como se debe extirpar el cáncer, de igual manera se debe eliminar la idolatría dentro del pueblo de Dios. Y lo mismo debe hacerse con aquellos que lo incitan. Anteriormente vimos que Dios prohibió a los israelitas unirse con los idólatras de Canaán. Les prohibió entrar en alianza con ellos y en matrimonio. No porque los israelitas fueran mejores personas, sino porque existía el peligro de que los israelitas cayeran en la idolatría por asociarse con esos pueblos paganos. Si los israelitas se comportan como los idólatras cananeos, a ellos les irá igual. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 19. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Debemos entender que Dios no quiere la muerte de nadie. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. En última instancia, la decisión es de cada uno. Si otros escogen la muerte, es su problema. Pero uno debe escoger la vida, y esto incluye mantener la comunidad limpia de cualquier idolatría. En este capítulo de Deuteronomio 13, el Señor invita a los israelitas a unirse a su plan de limpieza de Israel. Tercera advertencia. Está relacionada a ciudades enteras que han caído en idolatría. Deuteronomio capítulo 13, versículos 2 y 13 dice: si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han sido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad
diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. El texto hace referencia a unos individuos que los describe como hombres impíos. En hebreo es Benei Belial, que literalmente significa hijos del diablo. Belial se traduce como alguien malvado, bueno para nada. La Septuaginta lo traduce como hombre sin ley. La Biblia los define como hombres que no conocen realmente a Dios. ¿Qué les parece? Pablo hace referencia al concepto de Belial en su carta a los Corintios. Sí, la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo del 14 al 18, escuché lo que dice. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí habla Pablo del principio de separarse de los hijos de Belial, los que han rechazado a Dios y no se quieren someter a Él. De ellos debemos separarnos. Pero en la tierra prometida, Dios pide un estándar más alto, que no solo es sentido espiritual, sino literal. Si hay hombres impíos en una ciudad y ellos están incitando al pueblo a servir a dioses, entonces el Señor instruye que se haga lo siguiente. Escuche lo que dice Deuteronomio capítulo 13, versículos 14 y 15. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. Dios determinante, porque quiere que lo adoren solo a Él, porque Él es el único y verdadero Dios. Este mandato suena muy drástico, pero a la luz de la Biblia es completamente necesario. Si un pueblo entero no eliminó a los idólatras entre ellos, es porque les encubrieron o porque ellos mismos están en el mismo pecado. Cuando la idolatría logra propagarse en una ciudad, es porque ese cáncer espiritual ya llegó a contaminar a toda la comunidad. Por lo tanto, Dios ordena que sea eliminado todo el mal. Es necesario resaltar que se llegara a esta conclusión luego de una exhaustiva investigación y de haber pasado por todas las instancias legales. El dictamen para matar a otro debe prevenir solo de las cortes de justicia, nunca de un individuo ni por la revancha popular. No se quedarán con nada, dice el Señor. El castigo por la idolatría en una ciudad no implica solamente la muerte de los habitantes, sino la destrucción de todo. Deuteronomio 13:16 dice: y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello, como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, y nunca más será edificada. Determinante. Los israelitas no se debían quedar con nada,
de la ciudad idólatra para evitar contaminación. Dice Deuteronomio capítulo 13, versículos 17 y 18 lo siguiente: y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti y te multiplique, como lo juró a tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacer lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. ¿Cómo puede aplicarse esto el día de hoy? El apóstol Pablo nos enseña una forma de aplicar este principio hoy en día. Luego de hablar sobre un caso que se dio en una congregación en 1 Corintios 5, del 1 al 8, Pablo explicó lo siguiente. Escuche lo que dice 1 Corintios capítulo 5, versículos del 9 al 13. Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Mire, claro y determinante. Definitivamente no nos compete a nosotros eliminar a toda idolatra del mundo. Pero lo que sí debemos cuidar es de mantener nuestras casas e iglesias libres de la idolatría y de las malas influencias. Si alguien en la iglesia está haciendo algo incorrecto que podría contaminar a la congregación, entonces debe ser confrontado, siguiendo el orden que Jesús estableció en Mateo capítulo 18. En caso que no quiera arrepentirse, debe ser expulsado de la congregación y debemos apartarlos de ese individuo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Tanto en tiempos de Moisés como en los días de Pablo, el principio es el mismo, al igual que lo es el día de hoy. Destruyamos toda idolatría entre nosotros y apartemos de toda mala influencia que pudiera inducirnos a pecar contra Dios. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Maravillosas, claras y determinantes, ¿no es cierto? Dios quiere que destruyamos toda clase de ídolos, físicos y espirituales también, porque podemos hacer un ídolo hasta de nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, mire, busquemos a Dios, amemos a Dios, el único Dios verdadero que hace proezas y milagros, el que lo sostiene, el que le da salud, el que le provee de trabajo y alimento para que usted y su familia gocen en esta tierra maravillosa que Él nos ha dado. No hay otro Dios, no existe aunque el hombre los haya inventado. Están muertos, no sirven para nada. Pero este Dios, Jehová de los ejércitos, que nos habla la palabra, está vivo, está contigo y quiere llevarte a la eternidad. Pero tienes que dar el paso de fe, convertirte en un hijo de Dios. ¿Sí? Aquí te presentamos la oración de fe para que tú vengas a los pies del Señor. La oración dice:
Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Y decimos amén a esto, ¿no es cierto? ¿Aceptó a Cristo? Solo es el comienzo. Ahora hay que ir a la palabra de Dios, hay que estudiarla, ¿sí? Hay que estudiarla, volverla a estudiar, con la unción del Espíritu Santo, por supuesto, y lo más importante, obedecerla, ponerla en práctica. Y una vez puesta en práctica, predicarla, porque hay muchas personas que necesitan saber. El mundo está lleno de idolatría. Ore, cante alabanzas y venga a la iglesia para seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, que nos recuerda que solo debemos adorar a ti, que nos recuerda que debemos eliminar de nuestras vidas, de nuestras casas, de la ciudad donde vivimos, todo vestigio de idolatría, para que tu gracia, para que tu amor puedan estar allí presentes, Señor. Padre, perdónanos porque te hemos ignorado. Perdónanos porque no hemos hecho caso a tu palabra. Perdónanos porque hemos idolatrado otras cosas y no te hemos adorado a ti como tú lo mandas en tu palabra, Señor. Sí, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude. Sí, que tu Espíritu Santo nos convenza que tú eres el único Dios verdadero. Que el Espíritu Santo convenza a la iglesia, a la familia, al mundo entero, que Jehová es el único Dios verdadero. ¿Sí? Que los ídolos del mundo nada son. ¿Sí? Nada son. Y no los va a llevar a ninguna parte. Señor, que esta palabra el Espíritu Santo la haga germinar. Que esta palabra el Espíritu Santo la lleve por todos los rincones del mundo y se produzca una cosecha. Y esa cosecha produzca un avivamiento, un cambio en la sociedad. Una sociedad que alaba y glorifica tu nombre, Señor. Sí, Padre, ayúdanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan cada día la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a tantas personas podamos. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.